mucho, doctor, como siempre, su participación y su apoyo en este tipo de eventos para el programa de especialización en Derecho Disciplinario. Me retiro no sin antes invitar a todos nuestros participantes a que conozcan este programa de especialización. Es un programa relativamente nuevo y que tiene ya inscripciones abiertas para las personas que estén interesadas en realizar este estudio de posgrado. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos los participantes. Al final, si alguien tiene alguna pregunta, la aplicación de Zoom tiene la opción para levantar la mano, entonces así mismo le activaremos el micrófono. Doctor, muchas gracias, lo dejo. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y a la universidad, que siempre será mi casa. Bueno, buenas noches a todos. Como lo decía la doctora Natalia, yo soy Diego Fernando Tautiu Oyuela, soy profesor de la especialización en Derecho Disciplinario de la Universidad de Santiago de Cali, y hoy pues quería que habláramos un tema muy importante para todos, que es el camino que llevamos hacia este nuevo Código General Disciplinario, que si no encontramos ningún tipo de brecha o problema institucional o de tipo político, estará con su vigencia a partir del 1 de julio del año 2021. Yo les quería hablar primero de la actualidad de nuestro derecho disciplinario en este último año tan complicado, digámoslo, tan difícil que ha sido para todos en los aspectos laborales, administrativos y personales. Y es que este año, considero yo, ha sido el año en el que nuestro derecho disciplinario se ha destacado por encima de las diferentes ramas del derecho, y es porque nos enfrentamos a una emergencia social, a una emergencia a una emergencia sanitaria que el Estado debió atender, digámoslo, de una forma improvista, y que nos vimos abocados a esa necesidad de tener una contratación y tener una destinación de dineros públicos diferentes a lo que se venía acostumbrando por parte de los gobernadores y alcaldes. Entonces, ¿por qué digo que el derecho disciplinario tomó una mayor relevancia y una mayor trascendencia? Porque miremos algo, nosotros en nuestro país tenemos 27 gobernaciones y tenemos 396 alcaldías. La Procuraduría General de la Nación aperturó más de 900 investigaciones disciplinarias por irregularidades, presuntas irregularidades, hay que decirlo, en los recursos para atender esa emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, como nosotros vimos y conocimos alcaldes y gobernadores que manejaron muy responsablemente este tema de la pandemia, este tema de la contratación y del uso de los recursos debidamente para el fin que estipuló el gobierno nacional y las gobernaciones y las alcaldías, también vimos que algunos otros se apartaron de su misionalidad de servir a la sociedad y se trataban de destinar recursos a diferentes rubros, o en muchas ocasiones aplicando sobrecostos a las contrataciones que se hacían. Entonces, ¿dónde sale nuestro derecho disciplinario o dónde el derecho disciplinario recobra importancia? En la acción efectiva que toma la Procuraduría General de la Nación. ¿Y cómo la toma? La toma en la apertura eficaz de estos procesos disciplinarios y aplicando las medidas preventivas que la misma Ley 734 del 2002 le otorgan, que es la suspensión tanto de los funcionarios públicos como de los contratos que se están llevando a cabo. Entonces, ¿por qué nuestro derecho disciplinario es importante? Porque el mismo es el que regula, vigila y previene que el servidor público se aleje de su misionalidad, de su deber funcional, de su función principal de servir a la sociedad, porque el servidor público está al servicio de la sociedad, porque es el elemento que tiene la función pública de la administración para cumplir con los fines esenciales del Estado. Es decir, el Estado no puede cumplir sus fines esenciales
si no tiene sus servidores públicos. Entonces, de allí que este derecho disciplinario sea un derecho de control, sea un derecho de supervisión y sea un derecho de prevención en esa conducta pública, ¿sí? Entonces, será, o lo que yo analizo y les quiero traer hoy a ustedes es, ¿será que el actual régimen disciplinario, nuestro actual Código Disciplinario Único, es lo que se necesita para afrontar nuestra realidad como sociedad? ¿O realmente es importante dar el siguiente paso al Código General Disciplinario? Y lo que pasa es que nosotros en la actualidad tenemos un código con una vigencia de 18 años, que es la Ley 734 de 2002, a la cual se le ha tratado de llenar unos vacíos tanto por la jurisprudencia como por diferentes leyes, como la Ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción, que trató en alguna medida de sopesar, digámoslo, los términos de prescripción, alargar los mismos, con el pensamiento errado que nosotros siempre tenemos, que la solución es alargar los tiempos para que las investigaciones no prescriban. Pero ya les voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Y esa Ley 1474 del 2011 también es la misma que habilita que de cualquier conducta o de cualquier falta que se tipifique, nosotros tengamos la posibilidad de acceder al procedimiento verbal, que es un procedimiento más célere. Entonces, ¿por qué yo digo o por qué yo afirmo que el hecho de alargar los términos de prescripción no es una medida efectiva? No es una medida efectiva porque, como yo lo venía diciendo anteriormente, yo considero que al ser un derecho de control social que tiene que ser eficaz en su ejemplo, es decir, se debe utilizar el mismo en la medida o preventiva o correctiva o sancionatoria en el momento dado y en un momento, digámoslo, justo entre la comisión de la conducta y que se respete el debido proceso de la persona. Pero el Estado no puede seguir profiriendo decisiones de 8, de 10 y hasta de 12 años, porque se desnaturaliza ese derecho disciplinario. Es decir, una sanción que se impone a un servidor público que ha dejado su cargo, sea de elección popular, sea de libre nombramiento y remoción, sea de contrato, esta persona reciba una sanción a los 5, 6, 7, 8 años de haber dejado la función pública, pues para mi concepto ya es una medida que no tendría, digamos, ninguna eficacia. Lo eficaz es actuar en el momento, siempre y cuando se respete el debido proceso. Se debe respetar ese debido proceso, pero se debe actuar con celeridad y el derecho disciplinario tiene que mostrar su eficacia en ese momento si nosotros queremos que la función pública sea eficaz y se cumplan esos fines esenciales del Estado. Entonces, en mi concepto, el dar largas o el ampliar los términos de prescripción y el ampliar los términos de las etapas procesales, lo único que nos hace es un derecho disciplinario demorado que no demostraría ningún ejemplo ante la sociedad. Y eso lo vemos ¿por qué? Lo vemos porque como nuestro procedimiento disciplinario es inquisitivo, es decir, recae sobre una sola persona, la persona que tiene la competencia disciplinaria, que tiene en su cabeza la acción disciplinaria, es la persona que lleva el proceso, es decir, es quien recolecta las pruebas, es quien endilga los cargos y él mismo resulta siendo el fallador. Nosotros no somos como el derecho penal, que tienen su competencia diferentes jueces de control de garantías, de conocimiento. No, nosotros tenemos un juez único que es el encargado de liderar y de llevar a un término ese procedimiento disciplinario. ¿Y qué pasa? Que el juez disciplinario tiene amplias facultades y dentro de esas amplias facultades él tiene dos
tipos de procedimiento en la ley 734 del 2002. Uno, el que siempre hemos conocido, el procedimiento escrito, que es un procedimiento, aunque es un procedimiento más legalista, es un procedimiento mucho más demorado. Y el otro que tenemos en la ley 734 por la adición que hace la ley 1474 del 2011, ese estatuto anticorrupción, es el procedimiento verbal, que es un procedimiento concentrado, mixto y es un procedimiento célere. Entonces, nuestra ley 734 del 2002, para mi concepto, ya en sus 18 años de vigencia ya ha cumplido un ciclo, porque solo con entender que tiene una etapa de indagación preliminar que está en el artículo 150, esa etapa de indagación preliminar, con el solo hecho de tener 6 meses de término para cumplir sus fines, es un término demasiado amplio, en el entendido que actualmente lo que se debe manejar y lo que vamos a manejar es que la indagación preliminar debería estar encaminada únicamente a individualizar al funcionario público la calidad y si el mismo es o no es sujeto disciplinable. Pero tiene una segunda etapa, que es la investigación disciplinaria, que en muchos de sus apartes, en ese artículo 152 y 153 de esa ley 734, en muchos de sus apartes es como algo copiado o repetitivo de la indagación preliminar. Entonces nosotros en muchos de los despachos disciplinarios hemos tenido la mala costumbre que utilizamos las dos instancias para los mismos fines. Entonces ahí tenemos, digámoslo, la primer traba o la primera barrera que se nos puede dar sobre la celeridad, porque si bien es cierto, la indagación preliminar solo tiene un término de 6 meses, actualmente la investigación disciplinaria se puede llevar hasta el término de 2 años. El año que originalmente la ley 734 estipulaba para adelantarla, posterior la ley 1474 del 2011 nos dice que no se puede superar los 18 meses y en tratándose de varios disciplinados o de faltas gravísimas se podrá sumar una tercera parte, es decir, para tener 2 años de investigación disciplinaria. Y si nosotros sumáramos a eso los 6 meses de la indagación preliminar, estaríamos hablando únicamente en una etapa previa de decisión de poder pensar en endilgar unos cargos o determinar la investigación con un archivo, estaríamos hablando de 2 años y medio, con todo lo que ello después nos trae en cada uno de los procedimientos. El procedimiento escrito, que trae una etapa de pliego de cargos, que no es otra cosa que una imputación disciplinaria a la cual el disciplinario puede acceder y puede contestar en el término de 10 días hábiles. Después trae su etapa probatoria, donde también se tendrán que debatir si se presentan nulidades, recusaciones, solicitud de pruebas, y posterior una etapa de alegatos para poder llegar al fallo. En el procedimiento verbal es un procedimiento más concentrado, porque el procedimiento verbal partiría de la indagación preliminar. Partiría de la indagación preliminar y en su evaluación no iríamos a la investigación disciplinaria, sino iríamos al auto de citación a audiencia, que se asemeja, digamos, al pliego de cargos, que también es una imputación disciplinaria, pero ya todo se concentra, digámoslo, en una audiencia, es decir, la lectura del auto, los descargos de la petición de pruebas que puede hacer, la práctica de pruebas dentro de la audiencia, la presentación de alegatos de conclusión en audiencia y el fallo proferido en audiencia. Pero la ley 734 del 2002 no obliga a que el juez disciplinario escoja o lleve obligatoriamente el tipo del procedimiento verbal, ya que él es autónomo en escoger qué tipo de procedimiento desea llevar en contra del funcionario público. Entonces, estas son trabas que nos pueden estar limitando la efectiva acción del derecho disciplinario. Ahora, la ley 734 del 2002 y en muchos estados y en muchos estrados hemos hablado, y en la academia hemos hablado de las sanciones que tiene la ley 734 del 2002 y hemos manifestado y hemos expresado si las mismas son necesarias, si las mismas tienen, digámoslo, en su componente
más allá de la necesidad de la sanción, son justas y contemplan un límite, digámoslo, legal. Entonces, nosotros en la ley 734, ¿qué tenemos como sanciones? Tenemos la destitución e inhabilidad general. La destitución que viene acompañada de esa inhabilidad general, que para nuestro caso, la inhabilidad general será de 10 años mínimo y un máximo de 20 años. Y la destitución, que significa la terminación anormal de la relación general, de la relación laboral entre el servidor público y el Estado. Entonces, esa es la más gravosa, la destitución, y la que actualmente tenemos, con una inhabilidad de entre 10 y 20 años. Tenemos también una suspensión en el ejercicio de las funciones, la separación del cargo que viene desempeñando el funcionario público, con un límite de entre un mes y máximo 12 meses. Es decir, cuando al funcionario público se le aplica la suspensión, viene acompañada de una inhabilidad especial, pero la misma no puede sobrepasar los 12 meses y la mínima será de un mes. Y tenemos también una pecuniaria, que es la multa. La multa, que se ejecutará entre mínimo 10 días y máximo 180 días. Y la última que nos trae la ley 734 del 2002 es la amonestación escrita, que es el registro, es una sanción disciplinaria como tal, que se registra en la hoja de vida del servidor público. Eso para hacer una introducción de lo que actualmente tenemos a grandes rasgos como Código Disciplinario Único. En el año 2019 se profiere la ley 1952 de 2019. Y acá quiero aclarar algo, que los que somos abogados y los que no sean abogados pero sean de otras profesiones, lo debemos entender así. No existen las leyes ni las normas perfectas. Eso no existe. Pero para nuestro caso está la Corte Constitucional, que irá estudiando las diferentes demandas de constitucionalidad sobre la misma. Pero la ley 1952 sí representa un gran cambio en lo que tiene que ver en el derecho disciplinario. Y lo representa en que toma ese llamado de la sociedad, de las altas cortes en su jurisprudencia, y quiere hacer un procedimiento mucho más célere. Y este impulso nosotros lo debemos a todos nuestros profesores y a todos nuestros maestros del derecho disciplinario, al doctor John Harvey Pinzón, y a muchos de los que, el doctor José Rory Forero, muchos de los que han hecho la academia y la dogmática del derecho disciplinario. Y miren lo importante que es este Código General Disciplinario, que crea un choque político al interior de los entes de control, y es el mismo Procurador General de la Nación quien solicita la suspensión de la vigencia en el año 2019, y en algo totalmente, a mi concepto, irregular, se adiciona un artículo al Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 140, y se suspende la vigencia hasta el día 1 de julio del año 2021. De allí que yo diga y manifieste que esperamos que ese día podamos ver la luz del Código General Disciplinario, y no que de pronto vaya a tener una traba política y el mismo no pueda regir en su vigencia. ¿Y por qué molesta tanto a algunos? ¿Y por qué algunos no están de acuerdo con este Código General Disciplinario? Porque acá debemos tener algo en cuenta, y es la favorabilidad. El principio de favorabilidad, cuando nosotros hablamos de derecho sancionatorio, derecho penal, derecho disciplinario, derecho contravencional, siempre existe el principio de la favorabilidad, y es que la norma posterior me cobija, así mi conducta haya sido anterior, siempre y cuando se asemeje en una situación de mayor beneficio para mí. ¿Y qué sucede acá? Que el Código General Disciplinario trae consigo la inhabilidad general, contrario a la ley 734 del 2002, inicia con el mínimo de 5 años.
5 años sin contar el beneficio de confesión que él mismo trae. Entonces, si nosotros partimos para el ejemplo puntual en el Código General Disciplinario de una falta gravísima calificada con culpa gravísima, el mínimo serán 5 años y no 10 como lo tenía la Ley 734 del 2002. Y desaparecen algunas faltas gravísimas, como por ejemplo, se modifica lo que tiene que ver en el abandono del cargo, el abandono del puesto. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que en la actualidad están cumpliendo, digámoslo, un ejemplo, una inhabilidad de 10 años por haber sido destituidos al haber cometido una falta gravísima con culpa gravísima? Pues se le debe conceder ese artículo 8º que es la favorabilidad, igualmente a los funcionarios públicos que han sido sancionados con la sanción de, valga la redundancia, de amonestación escrita, porque la amonestación escrita en el nuevo Código General Disciplinario desaparece, y al desaparecer esas personas deben ser reconocidas con el principio de favorabilidad. Entonces, si están cumpliendo la sanción, serán destinatarios de ese principio de favorabilidad. ¿Y quién nos resolvería eso? A mi concepto, y siguiendo la teoría del doctor Villegas, que fue mi maestro, yo lo diría que debe ser de parte del juez que profirió la sanción en primera instancia. Deben ser rehabilitados o indultados según el análisis de cada caso. ¿Qué más tenemos nosotros en el nuevo Código General Disciplinario? Nosotros hablábamos de la búsqueda de la prueba, porque toda decisión, y eso debemos saberlo, toda decisión que se tome dentro del proceso disciplinario tiene que ver y tiene que ser sustentada en prueba. Entonces, el artículo 129 de la Ley 734 del 2002 nos decía de la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de esa prueba. Pero miremos nosotros que el artículo 13 del Código General Disciplinario va más allá, y va más allá en que tiene un concepto de investigación integral. ¿Y qué es la investigación integral? No es ni lo bueno ni lo malo. Investigar lo bueno y lo malo no. Es investigar en igualdad de condiciones los hechos que puedan probar la falta disciplinaria como aquellos que no los prueban probar. Es decir, en el mismo rasero y con la misma vehemencia se debe investigar tanto para la imputación como para desvirtuar los mismos. ¿Con qué? Con los medios de prueba, y el principal medio de prueba que tiene el juez en el proceso disciplinario, contrario al juez penal. Y el principal medio de prueba que tenemos nosotros en el derecho disciplinario es la prueba oficiosa. Si el juez en una etapa preliminar puede resolver la investigación mediante la prueba oficiosa, el juez, al llegar al momento de evaluación, ya sabe qué camino tomar y ya sabe si se deben endilgar los cargos o si se debe dar por terminado el procedimiento disciplinario. Porque cuando se inicia la investigación disciplinaria se debe respetar el debido proceso. Y el funcionario público merece una efectiva acción de que se le resuelva su situación, porque no por culpa de la demora del Estado y de sus funcionarios y del procedimiento se puede tener un funcionario público investigado 2, 3, 5 y hasta 10 años, porque es que el hecho de tener el funcionario investigado también tiene unas causales negativas al mismo. En muchas entidades del Estado, en la fuerza pública, la causal únicamente de estar investigado ya lo veta de comisiones, condecoraciones, ascensos, y eso tampoco es justo. Entonces, de allí que la celeridad que se demande, primero, sea para una pronta justicia disciplinaria, pero también que se aplique una pronta justicia si se debe absolver al disciplinado. Porque nosotros partimos muchas veces de algo que ha hecho una carrera negativa en la función pública, y son los anónimos.
Los anónimos como búsqueda de quitar del camino a mi rival, de a quien puede tener mi puesto, de a quien yo no simpatizo. Entonces ese anónimo genera muchas investigaciones que pueden durar muchos años para tomar una decisión. Entonces miren ustedes que la prueba oficiosa es de bastante importancia para nosotros poder desvirtuar o confirmar la conducta que se le quiere llevar a un juicio disciplinario a este funcionario público. Otro concepto que trae el Código General Disciplinario es el de la congruencia. No lo traía la ley 734. Entonces, en muchas oportunidades, la pelea, digámoslo, de la defensa del abogado defensor o del mismo disciplinado era que se llevara una congruencia. ¿Por qué? Porque en esa congruencia a veces los jueces disciplinarios descartaban la conducta, pero iban por otro lado, hilaban por otro lado diferente a los de la imputación o a los de la investigación para buscar una sanción en contra de ese funcionario público. Entonces no existía un principio de congruencia. Ahora, ¿qué trae algo novedoso y de una herramienta muy útil hablándolo probatoriamente? En el artículo 21 se adiciona el elemento de la cláusula de exclusión probatoria. ¿Cómo aplicábamos nosotros en la ley 734 la cláusula de exclusión probatoria? Por vía jurisprudencial. Nuestro nuevo Código General Disciplinario ya trae esa cláusula que obliga al juez disciplinario a decretar nula o a excluir del plenario la prueba que haya sido obtenida sin respeto y sin observancia de la ley. Ahí hay unas diferencias que merecen un análisis más profundo, pero a grandes rasgos es lo que nosotros podemos ver en este momento y lo que podemos conocer, que tiene una cláusula de exclusión probatoria legalmente constituida en el código. Ya no tenemos que ir por la vía de jurisprudencia. Trae otro elemento importante, que es a los destinatarios de la ley disciplinaria se sumó a los indígenas que cumplen funciones públicas. Se incorporó también el concepto de dolo propio, que exige al juez disciplinario una mayor motivación, una mayor sustentación probatoria, una mayor prueba, digámoslo, en el momento de proferir esa acusación disciplinaria o decisión de primera o de segunda instancia. Se le exige una mayor responsabilidad sobre la voluntad del funcionario público y sobre si esta conducta afectó o no afectó el deber funcional del mismo. Tenemos también que en el artículo 39 de este Código General Disciplinario se agregó un parágrafo único en el cual se abre la posibilidad de que las faltas relacionadas con la remisión a los delitos penales puedan ser calificadas a título de culpa. Me hago explicar. El derecho disciplinario, para los que no tienen el conocimiento, el derecho disciplinario no es un derecho de números cerrados o de números clausus. Nosotros en el derecho disciplinario manejamos los números apertus. Es decir, al manejar esos números apertus, nosotros manejamos un derecho de complementación. Es decir, en nuestra normatividad encontramos en la ley 734 las faltas gravísimas, pero las faltas graves y leves están a discrecionalidad del juez disciplinario. ¿Y por qué? Porque el artículo 6 de la Constitución, en la relación especial de sujeción, en esa relación jurídica del Estado y el funcionario público, le da unas responsabilidades mayores, y es responder por acción, por omisión, por extralimitación, pero aparte de cumplir la Constitución y las leyes, también tiene que cumplir los reglamentos y las normatividades que dicten sus propias entidades. Entonces, de ahí que no pueda existir un código con todas las faltas que pueda cometer el funcionario público. Siempre será un derecho de complementación. Entonces, cuando al funcionario público se les indica o se le indica la comisión de una falta gravísima contemplada en la comisión de un delito penal, se debe complementar con el delito, es decir, debemos ir al Código Penal para traer el delito, pero es responsabilidad del juez disciplinario el
tomar la culpabilidad de acuerdo a su criterio y a las pruebas que obren en el proceso. Es decir, a diferencia del proceso penal, que en el Código Penal nosotros encontramos todos los delitos dolosos, menos aquellos que se dicen dolosos y el mismo código los señala, en el derecho disciplinario es el juez disciplinario quien impone la culpabilidad. Es el juez disciplinario quien nos dice si se debe calificar a título de dolo o a título de culpa. ¿Qué pasaba con la ley 734? Que se entendían como taxativas, la remisión a la ley penal se entendían como dolosas. Este artículo 39 nos abre la posibilidad, siempre y cuando el tipo penal así lo permita, se pueden colocar o se pueden tipificar como faltas también culposas. Entonces, esto es algo que nos da, digámoslo, una mayor independencia y nos deja un mayor espacio de calificación al juez disciplinario. En los términos de prescripción se aclaró el vacío que existía en la ley 734 respecto a los tiempos de los procesos una vez fallados. Entonces, aquí nosotros en el Código General Disciplinario mantenemos la prescripción en 5 años y se deja en claro que la misma se interrumpirá con la notificación de la decisión de primera instancia. Y se señala que la primera instancia tendrá el término de 2 años para decidir en segunda instancia sobre ese fallo primario. Es decir, hablaríamos de 5 años para la prescripción y de 2 años a partir de que se profiera la decisión. Es decir, hoy la segunda instancia en el Código General Disciplinario tendrá un tiempo señalado, enmarcado, que será de 2 años. ¿Qué pasa con las investigaciones que se llevan por violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario? Pues la entendemos en una mínima, establece el tiempo de prescripción de 12 años y para segunda instancia tendríamos 3 años a partir de que sea proferido el fallo de primera instancia. ¿Qué tenemos nosotros ahora actualmente o que estábamos manejando actualmente? Estábamos manejando 5 años de prescripción anterior a la apertura de la indagación preliminar, 5 años una vez se iniciara la indagación preliminar, pero contábamos con otro término de 5 años cuando se aperturaba la investigación disciplinaria y posterior al fallo se tomaba por jurisprudencia 2 años. Es decir, en la ley 734 estábamos manejando un tiempo de prescripción de 12 años. Y ahí es donde yo vuelvo al inicio de mi intervención. ¿Será que 12 años es justo para adelantar un proceso disciplinario? Y muchos de ellos terminan con absolución. Entonces lo primero sería decir si es justo tener investigado a un funcionario público 12 años que en 12 años no puede tener tranquilidad. O si nosotros después de 12 años o a los 12 años vamos a proferir una sanción disciplinaria, ¿qué ejemplo traería a la sociedad o de qué nos serviría ese tipo de sanciones cuando las personas, en su mayoría servidores públicos, han terminado su vinculación con el Estado o los de elección popular ya han terminado sus periodos legales? Pues diríamos que es algo que ya es un saludo a la bandera porque ya no cobraría ningún efecto dentro de la sociedad porque las personas ya terminarían con su periodo. Para hablar nosotros de los temas actuales cuando hablamos nosotros de discriminación, este Código General Disciplinario también en su artículo 39 nos trae como una nueva prohibición el numeral 32 que dice a la letra: el intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de discriminación. Entonces miremos cómo nuestro Código General Disciplinario está a la vanguardia y está hecho a la medida de la situación social que vivimos nosotros hoy en día dentro de las entidades públicas y las personas que prestan el servicio público. Ahora, hay algo que los funcionarios no han conocido y me parece importante que lo conozcan, y es el límite, la clasificación y el límite de las sanciones.
Porque si bien es cierto, yo ahorita les toqué el tema de que nosotros hablábamos de que la inhabilidad general había disminuido cuando la falta era gravísima y se calificaba con culpa gravísima y teníamos un mínimo de 5 años en el nuevo Código General Disciplinario, no deja de ser menos cierto que las otras faltas, las otras sanciones por faltas gravísimas, graves y leves se aumentan. ¿Y se aumentan en qué? Miren ustedes esto, la inhabilidad, la destitución se mantiene con una inhabilidad mínima de 5 años y máxima de 20. Pero la suspensión, es decir, la suspensión, el término en el que el servidor público puede ser apartado de su cargo por un fallo disciplinario, la mínima pasa de 1 a 3 meses y la máxima pasa de 12 a 48 meses. Es decir, tenemos un incremento bastante importante en el término de las suspensiones, porque hablaríamos de un mínimo de 3 y un máximo de 48. Y ahí es donde yo quiero hacer la reflexión. ¿Será que el aumento de las sanciones hace más eficaz el derecho disciplinario o hace que el funcionario público cometa menos conductas de tipo disciplinario? Y para eso tenemos nosotros que ver la cara del derecho penal. Y lo que pasa es que esa ha sido nuestra costumbre legislativa. Pensamos no en la prevención del delito, en nuestro caso no pensamos en la prevención de las conductas, sino lo que pensamos es en el incremento de las sanciones como un tipo de coerción o como un tipo de miedo infundado al funcionario público para que no cometa la conducta. Lo que tendremos que ver y lo que tendremos que analizar después es qué tan efectivo será este incremento de las sanciones, porque tenemos un incremento importante, pero en la multa sí tenemos una disminución y ya solo hablamos entre 20 y 90 días de salario. Esto lógicamente dependiendo de la tipificación que le dé el juez disciplinario, porque existen las faltas gravísimas dolosas, las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, las faltas gravísimas realizadas con culpa grave y las faltas graves dolosas, faltas graves culposas y faltas leves dolosas y culposas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar este principal cambio que trae el Código General Disciplinario. Entonces, si bien es cierto, nuestro Código General Disciplinario hace un avance estupendo, un avance, digámoslo, debido de lo que es nuestra actual sociedad, también en mi concepto se excede en el límite máximo de las sanciones, porque para mí no es la solución el incremento de las sanciones para evitar las conductas contrarias a derecho de los funcionarios públicos. Consideraría más que se debió trabajar un poco más en la prevención de las conductas, en darle a conocer al funcionario público realmente cuáles son sus funciones, porque yo siempre me he preguntado, ¿qué funcionario público sabe cuáles son sus responsabilidades? ¿Será que un alcalde sabe cuáles son sus responsabilidades? ¿Un alcalde conoce a cabalidad las 300, 400 funciones que tiene? ¿El gobernador las conoce? Entonces yo considero que se debe trabajar más en la prevención y no ya en el término de la sanción, porque cuando nosotros llegamos ya a imponer una sanción disciplinaria, hablamos de que ya la conducta, el deber funcional y los principios esenciales del Estado pues fueron vulnerados. Ya fueron vulnerados por el servidor público. Ahora, reintegrar al servicio a un servidor público después de 40, 45, 48 meses, consideraría yo que es bastante complicado y que es algo no, digámoslo, que no es funcional para la administración pública. Considero que en ese momento sí se excede la competencia del legislador. Ahora, lo más importante, a mi parecer, de nuestro nuevo Código General Disciplinario, el artículo 93 en su parágrafo segundo
trae la obligatoriedad de que el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno debe ser abogado. Y muchos de los que no conocen dirán, pero ¿cómo así? ¿No era abogado? No, no era abogado. La ley 734 no, digámoslo, no traía esa cláusula de obligación de que el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario fuera abogado. Y en muchas entidades del Estado encontramos jefes de Oficina de Control Interno Disciplinario que no son abogados, sino tienen profesiones de veterinarios, administradores, y en mi concepto esto raya con, digámoslo, con un debido proceso, con los principios del derecho disciplinario, con lo mínimo que se debe conocer, porque es que lo mínimo que nosotros podríamos exigir a un juez, porque quien tiene en cabeza la acción disciplinaria es un juez disciplinario, y lo mínimo que podríamos esperar nosotros de ese juez disciplinario es que sea abogado. Entonces, mire que a algunos no les ha gustado mucho ese cambio, pues por eso, porque muchas personas de muchas entidades públicas pues perderán su cargo porque no tienen el título de abogado. Ahora, el sistema probatorio. Nunca en la historia de las leyes disciplinarias de los servidores públicos habíamos tenido un código que fuera autónomo en su sistema probatorio. Es decir, que trajera las reglas del juego probatorias propias y proscritas en la normatividad. Nosotros en el derecho disciplinario y actualmente en la ley 734 del 2002 siempre dependíamos de la ley 600 del 2000, del anterior Código de Procedimiento Penal. ¿Y por qué no podíamos depender de la ley 906? Porque eso es un sistema mixto con tendencia acusatoria y nosotros dentro de la ley 734 tenemos un procedimiento netamente escrito. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Solo contábamos con el grupo de policía judicial de la Procuraduría General de la Nación, pero no teníamos un sistema, digámoslo, autónomo propio. Realizábamos un sistema probatorio que era el debido, el principal en nuestro derecho disciplinario, que era la visita especial. Pero miren que el Código General Disciplinario evoluciona y nos trae la inspección disciplinaria, con la cual cualquier juez disciplinario al practicarla puede evaluar y puede decidir sobre una investigación, porque la inspección disciplinaria le brinda todas las herramientas al juez disciplinario para adelantar esa pronta investigación. Tiene todos los elementos para recaudar documentos, recaudar testimonios, practicar pruebas en la misma diligencia de inspección. Y para las partes, tanto defensa como la persona que se encuentra en calidad de disciplinada, le da la garantía de que tiene que ser notificado previamente de la realización de la inspección disciplinaria, porque qué estaba sucediendo o cuál era la mala praxis en la ley 734 del 2002, que las investigaciones disciplinarias, pese a tener el conocimiento y el nombre y saber quién era el funcionario público, muchos jueces disciplinarios, para tener una ventaja o para tener una práctica probatoria sin intermediación de abogado disciplinado, iniciaban las investigaciones en personal por establecer. Al iniciar esas investigaciones en personal por establecer, iban a las entidades, practicaban las pruebas y después sorprendían al funcionario público en calidad de disciplinado con una vinculación, con un auto de citación a audiencia o con un pliego de cargos. Entonces, en el nuevo Código General Disciplinario sí hay etapa de indagación preliminar, pero con una sola misión, y la misión es la identificación del servidor público. Y esta identificación del servidor público no podrá tomar más de 3 meses. Y una vez se dé o se allegue prueba al plenario de la plena identificación del funcionario, se debe dar como superada. Es decir, para pasar a la etapa de la investigación disciplinaria se debe tener identificado ya el funcionario público, y esta inspección disciplinaria y este sistema probatorio propio lo que le concede son unos derechos al disciplinado para que sea notificado de esas prácticas probatorias que se realicen, porque uno de los derechos más sagrados que tiene el artículo 29 constitucional y que nosotros debemos manejar en nuestro derecho disciplinario es la contradicción.
la contradicción de quien suscribe el informe o en calidad de funcionario público o en calidad de quejoso. Dejando en claro que el funcionario público también puede ser quejoso, pero en la mayoría de los casos será el informante sobre alguna lesión que pueda sufrir la administración pública y de la que conozca y deba poner en conocimiento. Entonces nosotros nunca habíamos tenido un sistema disciplinario, una normatividad disciplinaria con un sistema probatorio autónomo que nos dijera las reglas del juego y no tuviéramos que hacer remisiones ni interpretaciones. Porque ¿qué pasaba en la prueba trasladada? No se sabía, o muchos no practicaban, de dar el correspondiente traslado en la ley 734 actual, darle el debido traslado al disciplinado mediante un auto, darle un traslado para que se manifestara sobre la prueba llegada. Muchos aplicaban lo que decía el código, que decía el traslado cuenta desde que tiene acceso a la investigación o desde que es notificado. Entonces teníamos malas praxis que siempre jugaban en contra del disciplinado, porque en el derecho disciplinario el juez es el que tiene la ventaja, porque el juez tiene un poder supremo, tiene el poder supremo de investigar, de practicar pruebas, de calificar, de imputar la falta disciplinaria, de escuchar los alegatos de conclusión de la persona, de desvirtuarlos y de llegar a proferir él mismo un fallo. Entonces miren ustedes que este sistema probatorio propio autónomo es un gran avance en el camino hacia nuestro nuevo Código General Disciplinario, porque el código lo que está buscando es una pronta justicia disciplinaria, pero también una pronta justicia para quien funge como disciplinado, y eso es lo que se debe entender, o eso es lo que se debe querer de un derecho que sea sancionatorio y que venga de ese poder punitivo del Estado. Todos los procesos en el mundo, considero yo, de tipo punitivo, tienen acuerdos, confesiones y beneficios. Nosotros en la ley 734, nosotros en nuestro derecho disciplinario que rige en la actualidad no lo teníamos. Y si nosotros hacemos una comparación al derecho penal, el derecho penal solo llega a juicio entre un 85%, entre un 15% y un 10%. El resto se va en aceptaciones de los cargos y en preacuerdos. Esa más o menos es la media del derecho penal. Pero nosotros en nuestro derecho disciplinario no teníamos un sistema que nos diera un beneficio por que la persona confesara y aceptara esa imputación de cargos que le hacía al Estado. Y miren que el Código General Disciplinario, en el artículo 161 y en el 162, nos habla de los beneficios por confesión y nos dice que se concederá a la persona que confiese o que anterior al inicio de la audiencia acepte los cargos, acepte su responsabilidad en la conducta mediante la cual se le citó a juicio disciplinario, se le conceda hasta una tercera parte de la sanción a imponer. Y es que muchas veces en el derecho disciplinario los procesos llegaban a las últimas etapas, era porque pese a que la persona tenía la voluntad de confesar, no existía un mecanismo que le reconociera ese beneficio por la confesión o por la aceptación del cargo, que al fin y al cabo lo que busca es ahorrar un trámite de un juicio y un desgaste administrativo al Estado. Pero nuestro Código General Disciplinario ya lo trae, ya lo tiene. Entonces, es una herramienta muy importante porque hay personas, y conozco de muchos casos, donde las personas en muchas oportunidades quieren aceptar su responsabilidad en la conducta con la que se puede llevar a un juicio disciplinario. Entonces el Código General Disciplinario, ¿qué nos dice? Listo, confiesa, bueno, confesión, los requisitos de la confesión, de su abogado, una exposición libre, sin ningún tipo de constreñimiento, y lo que hacemos es pasar a la fijación del juicio y a la fijación de la sanción, omitiendo una serie de descargos,
pruebas, alegatos, peticiones de nulidad y demás que la defensa siempre quiere enmarcar en este tipo de audiencias. Entonces es una herramienta muy importante que nos da un avance y nos da una celeridad, porque una conducta se puede castigar rápidamente. ¿Cómo funcionaría el nuevo procedimiento disciplinario? Una etapa de indagación de 3 meses, que es únicamente para identificar al funcionario, y viene la etapa de la investigación disciplinaria, que es de 6 meses, que se puede ampliar en 6 meses más, siempre y cuando se presente que tenga 2 o más disciplinados o sean varias las faltas a investigar. Pero miren ustedes que pasamos de 2 años y medio, pasamos a 1 año y 3, pasamos a 1 año y medio. O sea, sí estamos ganando tiempo, estamos haciendo una acción importante, y eso sin contar que la persona reconozca su falta, acepte el cargo y confiese la conducta que haya cometido. Sería una gran ganancia para el derecho disciplinario, porque muchos procesos terminarían contrario a los 5, 6, 7, 8 y 10 años que vemos nosotros actualmente. Ahora, si nosotros tenemos en nuestro nuevo Código General Disciplinario, tenemos una indagación previa y tenemos una investigación disciplinaria, para hacer un paralelo con la ley 734, cuando se cerraba la etapa, digámoslo, o se terminaba la etapa de investigación disciplinaria, bien sea por el término, porque se habían recaudado las pruebas que habían sido ordenadas mediante auto, porque ya no había prueba que practicar, simplemente se hacía un cierre que trajo la ley 1474, pero digamos que nunca se explicó para qué era ese cierre, o cuál era la función del cierre, o si se podían presentar unos alegatos, no estaba claro. Se entendía por la defensa y por la jurisprudencia que era como el advertirle al despacho si había algún tipo de nulidad, si había algún tipo de prueba sin practicar, y que por lo mismo no se podía cerrar para evaluación. ¿Qué nos trae el artículo 220? Los alegatos precalificatorios, es decir, que cuando se supere la etapa de individualización del funcionario público y la etapa de investigación disciplinaria con la práctica de todas las pruebas que se ordenen, ya la defensa y el disciplinado tienen el término de 10 días para presentar alegaciones previas a la decisión de llevarlo a un juicio disciplinario o a la decisión de dar por terminado el proceso disciplinario mediante el archivo. Entonces, mire que es importante, porque de la prueba recaudada, tanto el disciplinado como su defensa pueden presentar unos alegatos directos con peticiones de terminación del proceso que debe evaluar el juez disciplinario antes de pasar al juicio. Entonces, esa es otra etapa, esa es otra herramienta totalmente célere, válida y de importancia, porque ahí con las alegaciones y las pruebas practicadas podemos terminar el procedimiento disciplinario. También nos trae algunas novedades en el desarrollo de la audiencia. Antes, o en la actualidad, nosotros veíamos que era muy desgastante la lectura de los autos de citación a audiencia. Entonces uno tenía que mirar y uno tenía que pensar, bueno, ¿es necesaria la lectura del auto de citación a audiencia para abrir la audiencia o para iniciar el juicio disciplinario actualmente, cuando se supone que mínimo con 5 días de antelación se le dio a conocer en forma escrita tanto al disciplinado, y si tiene su defensa, dicho acto de acusación? Entonces, ¿qué tan necesario era? ¿Era una maniobra de desgaste? Podría ser. ¿O era una forma de cobrar al despacho de pronto el no estar de acuerdo con la citación disciplinaria, porque habían autos de citación a audiencia o yo conozco, en mi caso, autos de citación a audiencia que superan las 300 páginas? Entonces, en una sola lectura de auto de citación a audiencia son 4 o 5 sesiones. ¿Qué nos dice el nuevo Código General Disciplinario? No, espere un momento. No se hará lectura a la totalidad del auto, pero se hará una presentación sucinta de los hechos, y eso sí, se hará lectura al cargo formulado. Y aquí es donde viene donde el juez disciplinario o la autoridad disciplinaria
le preguntará al disciplinado si acepta o no acepta la responsabilidad en ese cargo que se le endilga, eso sí, en presencia de su defensor, porque con ello se puede acoger a los beneficios de que los estipulan los artículos 161 y 162 de la nueva normatividad. Y miremos esto: si el disciplinado decide ejercer su propia defensa y tiene la voluntad de acogerse a, digámoslo, a esa confesión, a esa aceptación del cargo, el juez debe suspender la audiencia por un término máximo de 5 días. ¿Para qué? Con el fin de nombrar un defensor de oficio que le garantice al disciplinado sus derechos y le haga comprender las implicaciones, consecuencias disciplinarias y laborales de su aceptación. Entonces, esto se asemejaría a la parte penal cuando a la persona se le pregunta si acepta o no acepta los delitos que le son imputados y se le da un tiempo para que hable con su abogado, para que se entreviste con su abogado y el juez ampliamente le expone las consecuencias. Mire que nosotros ya con nuestro nuevo Código General Disciplinario estamos actualizados y estamos enmarcados en ese respeto al debido proceso, porque muchas veces en el proceso disciplinario se tomaban confesiones sin que estuviera respaldado o sin que tuviera, digamos, la garantía de tener una defensa técnica que lo asesorara y le hiciera comprender las consecuencias de la aceptación, porque toda confesión pues tiene una responsabilidad. Entonces miremos que así muy ampliamente el camino a nuestro Código General Disciplinario está dado para un beneficio del derecho disciplinario. Está dado para que evolucione nuestro derecho disciplinario. Está dado para un mejor cumplimiento de la función pública. Está dado para un procedimiento más célere, más justo, más adecuado a nuestra normatividad actual, a nuestra jurisprudencia y a lo que hoy vivimos como sociedad en nuestros diferentes cambios generacionales. Entonces, sí es importante este nuevo camino del Código General Disciplinario. Y esto es solo, digámoslo, quise traerles hoy solamente 10 o 12 cambios. Pero en la página de la universidad, vamos a ver si en la página de la especialización podemos montar el documento que yo construí, que para mí son 25 importantes cambios. Pero con todo el respaldo que debe tener por parte de nosotros como abogados, como funcionarios públicos, este nuevo cambio de normatividad, porque ya es hora de que 18 años después la ley 734 del 2002 pues sea derogada y llegue esta nueva vigencia. Lógicamente su derogación no será inmediata porque pues habrán procesos que se están adelantando por esa normatividad y hasta que existan los mismos pues tendrá su vigencia. Entonces la importancia es tener un nuevo procedimiento, un procedimiento probatorio propio de nosotros, sin remisión, nos da más independencia del derecho disciplinario, nos da más autonomía del derecho disciplinario, o sea, por fin nos salimos de esa relación que guardábamos allá con el derecho disciplinario y es la evolución del derecho disciplinario en la ley 1952 del año 2019. Entonces, así las cosas, yo los invitaría a que conocieran más nuestro derecho disciplinario, a que leyeran este nuevo código como abogados, como funcionarios públicos. Mire que este año fue la realización del derecho disciplinario, se mostró al Estado realmente su funcionalidad, su necesidad, su importancia en la situación que vivimos y así debe ser la acción, una acción pronta que permita a la sociedad cumplir, digámoslo, con el goce de los derechos que el mismo Estado se ha comprometido dentro del artículo 2 constitucional. Este era el tema que muy brevemente les quería tocar el tema de hoy, que habláramos el día de hoy. Esperamos hacer nuevos eventos con la universidad para hablar en temas puntuales
de confesión, de sistema probatorio, cómo se desarrolla el sistema probatorio, cómo se clasifican las faltas, cómo se tasan las faltas disciplinarias, cómo son los límites de las sanciones. Esperamos que nos acompañen en unas próximas oportunidades. Les seguiremos comunicando a ustedes los eventos que tiene la universidad en la actualización de este derecho disciplinario ya con la entrada en vigencia de julio del 2021, e invitarlos que por favor acojan nuestra especialización. Las inscripciones están abiertas en la Universidad Santiago de Cali, tienen una excelente plantilla de profesores y tienen nuestra disposición para colaborar a todos ustedes. Entonces, doctora Natalia, le agradezco su invitación, estoy presto a una próxima charla. Podríamos hacerlo sobre el sistema probatorio nuevo de la ley 1952, su sistema probatorio autónomo, podríamos hacerlo, o a la clasificación y los límites de las faltas, para seguir conociendo más de nuestro derecho disciplinario. Muchas gracias.